Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el Rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 4. La paradoja de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. La ilustración suprema de la gracia, la historia del Hijo Pródigo, la cual define como un amor que se otorga de forma gratuita a quienes no lo merecen y que no tiene fin en su perdón. Dios no como un monarca severo, sino como un padre que se humilla públicamente al correr para abrazar a un hijo que básicamente le había dicho que deseaba que estuviera muerto al pedir su herencia por adelantado. Este padre no espera a que el hijo termine su discurso de arrepentimiento preparado, lo interrumpe para comenzar la celebración. Dios toma la iniciativa. La parábola muestra que los brazos de Dios están siempre extendidos. Lo que bloquea el perdón no es la reticencia de Dios, sino la nuestra al alejarnos. Dios siente que ha recuperado su posesión más valiosa cuando un pecador regresa. La parábola desafía la lógica humana de la retribución. El hijo menor malgastó la mitad de la fortuna familiar, pero es recibido con un banquete, el mejor vestido y un anillo de oro. Esto ilustra que la gracia no se trata de lo que merecemos, sino de lo que Dios da. Si se basara en la justicia estricta, todos estaríamos perdidos. El hermano mayor representa el mundo de la no gracia o el mérito. Su indignación es la respuesta natural de quien cree que el amor de Dios debe ganarse mediante la obediencia y el esfuerzo. El hermano mayor está tan perdido en su justicia propia como el menor en su libertinaje, pues su orgullo le impide disfrutar de la fiesta del Padre. La parábola enseña que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer para que nos ame menos. Esta aceptación incondicional es la que permite que el pecador regrese a casa con las manos vacías para recibir un regalo que no podría comprar. Esta historia corrige nuestras nociones erróneas sobre quién es Dios y a quién ama, revelando un creador que celebra con júbilo el regreso de cada uno de sus hijos perdidos. Analogía: imagina que la gracia es como una herencia que ya ha sido depositada en tu cuenta bancaria. El hijo pródigo intentó gastarla toda y terminó en la quiebra, mientras que el hermano mayor intentó trabajar horas extras para ganar el dinero que ya era suyo. La gracia del Padre consiste en ignorar el estado de la cuenta y simplemente invitar a ambos a disfrutar de la mansión familiar, demostrando que la relación es más valiosa que cualquier balance financiero. La autora Jean Pollock Mitchell, en su libro Sorprendido por la Gracia, define la gracia como mucho más que una simple benevolencia divina o tolerancia hacia nuestras faltas. Para la autora, la gracia constituye el trasfondo fundamental de toda la narrativa bíblica y el primer pensamiento de Dios desde la creación. Sostiene que la gracia es la gravedad del mundo creado por Dios, presente desde el Edén, no como una restricción, sino como una invitación liberal a disfrutar de su provisión. Mitchell subraya que no se puede hablar de la gracia sin la cruz de Cristo, que es su expresión más plena y costosa. La cruz no dice que el pecado no es para tanto, al contrario, revela que el pecado es un problema cósmico tan grave que requirió la muerte violenta del Hijo de Dios. En la cruz, Dios absorbe su propia ira y el inocente sufre por el culpable, permitiendo que su justicia y su misericordia se encuentren. La autora sugiere que la gracia es como una lluvia torrencial. No podemos hacer nada para que llueva ni para mecer el agua, pero nuestra única responsabilidad es tener la humildad de salir de nuestro refugio de autosuficiencia y simplemente quedarnos bajo el chaparrón con la boca abierta para beber. La gracia es absolutamente transformadora. Es como la levadura que trabaja la masa del viejo hombre. Para ilustrar esta paradoja se puede decir que la gracia es como un río caudaloso. No tenemos que hacer nada para que el río fluya, ni para que el agua tenga poder. Pero si queremos llegar a nuestro destino, debemos hacer el esfuerzo de meter nuestra barca en la corriente y aprender a navegar según las reglas de ese río. En resumen, Mitchell presenta la gracia como la fuerza que agita las aguas, pero insiste en que nosotros, por fe, debemos hacer el esfuerzo de entrar en el estanque para experimentar su poder transformador, gratuita pero extremadamente cara. Nos acepta como somos, pero no nos deja igual. Mitchell sostiene que la gracia bautiza al pueblo de Dios en una nueva realidad que exige transformación. No recibimos la gracia porque hayamos cambiado, nuestras vidas cambian porque hemos recibido la gracia. Dios no solo desea que seamos salvos, sino que seamos santos. La gracia nos da el deseo y la capacidad de querer lo que Dios manda. Para la autora, la gracia es como el proceso de sanación del inválido en el estanque de Betesda. Jesús hizo el milagro, gracia pura, pero le ordenó al hombre que se levantara y caminara, esfuerzo humano como respuesta a la gracia.
El autor Philip Yancey, en su libro ¿Qué es lo tan maravilloso acerca de la gracia?, presenta la gracia como una paradoja profunda que desafía la lógica humana y los instintos más básicos de justicia y retribución. Yancey describe la gracia como una forma de cálculo que desafía la economía y la motivación humana. Es paradójico que un pastor deje a 99 ovejas seguras para buscar a una sola, o que un empleador pague el mismo salario a quienes trabajaron 1 hora que a los que trabajaron 12. Para el mundo esto es injusto, pero para Dios es la lógica de la generación pura. La gracia es un regalo que no cuesta nada a quien lo recibe, pero le costó todo a quien lo dio. Una de las observaciones más punzantes de James, el autor, es que quienes parecen más lejos de Dios, pecadores escandalosos, suelen estar más cerca de la gracia que los líderes religiosos. Esto ocurre porque la gracia solo puede recibirse con las manos vacías. El orgullo y la justicia propia de los buenos actúan como una barrera que les impide reconocer su necesidad de ser perdonados. La gracia enseña que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer para que nos ame menos. Sin embargo, la paradoja es que una vez que somos aceptados, tal como somos, el amor de Dios no nos permite seguir siendo iguales, impulsándonos a una vida de santidad, no por obligación, sino por gratitud. Para Philip Yancey, la gracia es el último mejor vocablo del lenguaje, ya que contiene la esencia del Evangelio y es el regalo más grande del cristianismo al mundo. En resumen, para Yancey la gracia es una fuerza sobrenatural y transformadora que actúa como un solvente para el orgullo y como la única cura para la enfermedad del alma humana, permitiéndonos escapar de la gravedad espiritual del egoísmo. El autor Dallas Willard, en su libro La conspiración divina, define la gracia no simplemente como un perdón pasivo por los pecados, sino como la acción e intervención directa de Dios en nuestras vidas, para lograr lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. La gracia es una realidad con la que el discípulo de Jesús debe interactuar de manera eficaz para acceder plenamente a las provisiones y al carácter destinados para nosotros en el regalo de la vida eterna. No se trata de una infusión pasiva, sino de un poder que permite al estudiante de Jesús transformarse desde adentro. La gracia es la fuerza que sostiene al discípulo a través del proceso de disciplina y entrenamiento que hace posible la obediencia. Mientras que el mundo ve a la obediencia como una carga, Willard la define como un resultado natural de estar permeado por el amor de Dios a través de su gracia. Vivir por gracia significa reconocer que Dios está obrando junto a nosotros en los detalles de la existencia diaria. Willard destaca que aunque Dios nos ayuda a cambiar hábitos y carácter, Él no hará por nosotros sin nuestra participación, sino que actúa en nosotros para que elijamos y actuemos según sus intenciones. En resumen, para Willard la gracia es el oxígeno del reino de Dios, es el elemento invisible, pero indispensable, que permite que el alma respire, crezca y actúe en armonía con la voluntad divina. La analogía, la gracia en la visión de Willard es como el viento para un velero. El navegante no cree el viento ni puede controlarlo, es un regalo, pero para avanzar debe ajustar activamente las velas, las disciplinas y la intención para capturar esa fuerza y permitir que lo lleve a donde por sus propios remos nunca podría llegar. Max Lucado, en su libro Gracia, describe la gracia como un misterio profundo y una fuerza transformadora que desafía la lógica humana, presentándola a menudo a través de lo que él llama el dulce intercambio. La paradoja central de la gracia reside en que Dios castigó el pecado, pero preservó al pecador. El autor ilustra esto como la figura de Barrabás, un rebelde y asesino que estaba condenado a morir, pero que fue liberado porque Jesús tomó su lugar. En este intercambio Jesús, quien nunca pecó, recibió el castigo que nosotros merecíamos, mientras que nosotros recibimos el crédito por su perfección. Es la paradoja de un abogado, Jesús, que defiende al culpable ante el acusador Satanás, basándose en su propio sacrificio y no en la inocencia del defendido. Explica que la gracia no nos pide que limpiemos nuestra vida para que Dios nos acepte. Por el contrario, Él nos acepta primero y luego comienza a limpiarnos. El autor describe esto como una paradoja de cambio. Dios no solo nos dice que cambiemos, sino que Él mismo crea el cambio dentro de nosotros. Es un trasplante de corazón espiritual donde Cristo entra a vivir en el creyente, reemplazando un corazón de piedra por uno que desea la voluntad de Dios. En resumen, la paradoja de la gracia, según la cita de Anne Lamott que Lucado incluye en sus conclusiones: la gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Para entender esto mejor, imagina la gracia como un indulto real entregado a un prisionero. Es un documento que lo declara libre, no porque sea inocente, sino porque el rey ha decidido firmar su perdón. Y es precisamente ese perdón el que transforma al prisionero en un ciudadano agradecido y nuevo. En conclusión, para el autor, la gracia es el reservorio de fuerza y protección de Dios que llega a nosotros de manera constante, ola tras ola. Aplicación: su gracia nos salva, nos sostiene y nos empodera para hacer todo para su gloria.